Las luces fluorescentes de la cafetería parpadeaban con un ritmo cansado que igualaba mi propio agotamiento. Limpié la barra por lo que pareció la centésima vez esa noche. El aroma a limón del limpiador industrial se mezclaba con el olor persistente a café y papas fritas. La parte baja de mi espalda me dolía con ese punzante latido que provocaban 8 horas de pie, empeorado por la tensión constante que me llevaba a casa cada noche. Jimena, la mesa 6 necesita otra recarga, gritó Marco, el cocinero de la noche, su voz resonando a través de la ventanilla de servicio. Asentí, tomando la cafetera con manos que habían desarrollado callos que nunca imaginé tener. Los asientos rojos de vinil y los detalles cromados de la cafetería se veían desgastados bajo la dura iluminación del techo. Nada que ver con la alegre estética retro que el dueño intentaba proyectar durante el día. Era casi medianoche de un martes, el turno más muerto de la semana. Solo un puñado de clientes habituales ocupaban las mesas dispersas. El señor Vicente, bebiendo su descafeinado en la cabina 3, los estudiantes universitarios repasando para sus exámenes en la esquina, y el hombre en la cabina 7 que llevaba más de una hora con la misma taza de café negro. Lo había notado desde el momento en que entró. Era imposible no hacerlo. Llevaba consigo una quietud que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más pesado, más deliberado. Su saco oscuro colgaba del gancho a su lado, dejándolo con una camisa blanca de vestir con los 4 botones superiores desabrochados, revelando la columna de su garganta y la sugerencia de unos huesos definidos. Un reloj que probablemente costaba más que 6 meses de mi renta, captó la luz cuando giró la muñeca para mirar la hora. Llevaba 3 años de mesera en el rincón de Don Chema, tiempo suficiente para desarrollar un instinto sobre las personas. Este hombre no pertenecía aquí. Todo en él hablaba de un poder controlado. Desde la forma en que se sentaba con la espalda contra la pared, sus ojos escaneando constantemente la habitación, hasta la forma precisa en que levantaba su taza de café. Había aprendido a reconocer el peligro en sus diversas formas, y este hombre lo irradiaba como el calor del asfalto en verano. Mi teléfono zumbó en el bolsillo de mi mandil. Lo saqué discretamente, viendo el nombre de Camila en la pantalla, mi hija de 6 años, que debería haber estado dormida hacía 2 horas. «Mamá, ¿cuándo vienes a casa?». Su pequeña voz crujió a través del altavoz, apenas un susurro. «Cariño, ¿qué haces despierta? Es tarde». Me giré ligeramente lejos del área de comedor, bajando la voz. «¿Ricardo te acostó como le pedí?». Una pausa, el tipo de silencio que me apretaba el estómago con un temor familiar. «Está gritando otra vez, mamá. Está enojado por algo». Cerré los ojos, presionando las yemas de mis dedos contra el borde de la barra hasta que mis uñas se pusieron blancas. Ricardo, mi novio de 18 meses, que había parecido una salvación cuando nos conocimos. Alguien estable, empleado, interesado en ser una figura paterna para Camila. La máscara se había resbalado gradualmente, revelando al monstruo debajo. Poco a poco, con cuidado. Para cuando entendí lo que había invitado a nuestras vidas, irme se había vuelto peligroso. «Mi amor, ve a tu habitación y cierra la puerta. ¿De acuerdo? Ponte tus audífonos y escucha esos audiolibros de cuentos de hadas que la abuela te regaló. Estaré en casa en 1 hora, quizás menos». Intenté mantener mi voz firme, maternal, ocultando el terror que me recorría la espalda cada vez que pensaba en lo que podría pasar en ese departamento mientras trabajaba. «De acuerdo, mamá. Te quiero. Te quiero más que a todas las estrellas, mi niña». Terminé la llamada y me quedé allí un momento, recomponiéndome. El ritual familiar, inhalar por la nariz, exhalar por la boca, forzó el miedo a esa caja cerrada en mi pecho, donde guardaba todas las cosas que no podía permitirme sentir durante mi turno. La renta vencía en 6 días. Ya llevábamos 2 semanas de retraso. Una queja más de Ricardo sobre mi actitud o mis horas. Una amenaza más de echarnos y Camila y yo estaríamos en la calle. «Disculpe, señorita». La voz era profunda, controlada, con un acento que no pude identificar. Urbano, educado, pero con bordes más ásperos debajo, como grava envuelta en terciopelo.
Me giré para encontrar al hombre de la cabina 7 parado mucho más cerca de lo que había percibido, moviéndose con esa misma quietud inquietante que había notado antes. De cerca, era aún más imponente, alto, quizás unos 88 o 1,90 metros, con el cabello oscuro que caía sobre su frente y ojos del color de la pizarra fría. Su rostro era todo ángulos afilados y líneas duras, el tipo de atractivo que te ponía nerviosa en lugar de cómoda. Había una cicatriz, tenue pero visible, que corría a lo largo de su mandíbula cerca de su oreja izquierda. Sí, señor. ¿Necesita algo más? Pregunté, deslizándome automáticamente a mi voz de servicio al cliente, la que ocultaba todo lo real de mí. No. Me estudió con una intensidad que me hizo querer retroceder, pero me mantuve firme. Según mi experiencia, mostrar miedo solo empeoraba las cosas. Pero creo que debería saber que hay una niña afuera, una pequeña. Lleva parada junto a la puerta los últimos 5 minutos. Mi sangre se heló. ¿Qué? Ya me estaba moviendo antes de que terminara de hablar, corriendo a su lado hacia la entrada de la cafetería. A través de los ventanales, iluminada por el letrero de neón de abierto, estaba Camila. Llevaba su pijama de unicornio y los tenis rosas que había insistido en ponerse ella misma esa mañana, con los cordones desatados. Sus rizos oscuros, tan parecidos a los míos, caían sueltos alrededor de su rostro. Estaba abrazando a su conejo de peluche, señor Saltos, contra su pecho con una mano. En la otra, sostenía algo que no pude distinguir bien. Abrí la puerta de golpe, el aire nocturno golpeándome como una bofetada. Hacía frío para octubre, y Camila no llevaba chamarra. «Camila, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste?» Me miró con esos enormes ojos marrones que podían romperme el corazón en un buen día y destrozarlo por completo en noches como esta. «Caminé, mamá. No está tan lejos. Me acordé del camino de cuando vinimos por mis hot cakes de cumpleaños». «Cariño, ¿caminaste sola en la oscuridad?» Mi voz se quebró a pesar de mis mejores esfuerzos. Nuestro departamento estaba a 6 cuadras de distancia. 6 cuadras a través de colonias que no eran seguras para una mujer adulta, y mucho menos para una niña de 6 años en pijama. «¿Dónde está Ricardo? ¿Sabe que te fuiste?» El labio inferior de Camila tembló. No se dio cuenta. Estaba gritando por teléfono y aventando cosas. «Tuve miedo, mamá. Necesitaba encontrarte». Caí de rodillas sobre el frío pavimento, abrazándola. Olía a nuestro champú de lavanda y a algo más, algo ácido que me revolvió el estómago. Humo de cigarro. Los cigarros de Ricardo. Sabía que odiaba que fumara en el departamento, especialmente cerca de Camila. Era solo una forma más de afirmar su control, una barrera más que cruzaba deliberadamente. «Está bien, mi amor. Está bien. Ya estás a salvo». La abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Por encima de su hombro vi al hombre de la cafetería parado en la puerta, observándonos. Su expresión era ilegible, pero algo en su postura había cambiado. La peligrosa quietud se había agudizado en algo más enfocado. Camila se apartó un poco, mirándome con una determinación repentina que parecía demasiado madura para su edad. «Mamá, traje el dinero de mi alcancía, todo». Sostuvo lo que ahora reconocí como una pequeña bolsa de tela, la que tenía forma de Catarina que mi madre le había regalado en Navidad el año pasado. «Son 3 pesos, 3 pesos con 17 centavos, de hecho». Conté 2 veces. «Cariño, ¿por qué trajiste tu alcancía?» Miró más allá de mí, hacia la cafetería, hacia el hombre que seguía de pie en la puerta. Luego hizo algo que me detuvo el corazón. Pasó de largo, directamente hacia él, sosteniendo su pequeña bolsa de Catarina como una ofrenda. «Disculpe, señor», dijo con esa voz dolorosamente educada que usan los niños cuando intentan ser valientes. «¿Es usted una persona que asusta?» Me puse de pie a toda prisa, moviéndome para interceptarla, pero el hombre ya se había agachado a su altura. De cerca, la diferencia de tamaño era casi cómica. Parecía que podría romperla como una rama, y aún así algo en la forma en que se posicionó parecía deliberadamente no amenazante. «Eso depende», dijo en voz baja,
su voz más suave de lo que la había escuchado momentos antes. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Camila, Camila Hale. Tengo 6 años y necesito a alguien que asuste. Le tendió la bolsa. Tengo 3 pesos. ¿Vendrá a mi casa a espantar a los monstruos? El hombre se quedó completamente inmóvil. No la quietud peligrosa de antes, sino algo diferente, algo que parecía casi dolor. Su mandíbula se apretó y por un momento vi algo parpadear en su rostro. Apareció y desapareció tan rápidamente que casi lo pasé por alto. Reconocimiento, comprensión, memoria. Camila, cariño, este hombre es un cliente. No puedes simplemente pedirle a extraños que... Extendí la mano hacia ella, pero el hombre levantó una mano, deteniéndome sin tocarme. ¿Qué tipo de monstruos? Le preguntó a Camila, su voz cuidadosamente controlada. Los que gritan y rompen cosas, dijo ella simplemente. Los que hacen llorar a mamá cuando cree que no la oigo. Los que hacen que nuestro departamento huela mal y dé miedo. Intenté ser valiente, pero no puedo espantarlos yo sola. Soy muy pequeña. Pero usted parece que podría espantar cualquier cosa. El silencio que siguió se sintió como si se hubiera extendido por horas. El hombre miró a Camila con una expresión que no pude descifrar, algo entre devastación y furia, ninguna de las cuales parecía dirigida a ella. Finalmente, extendió la mano y cerró suavemente sus pequeños dedos alrededor de la bolsa de Catarina. «Quédate con tu dinero», dijo en voz baja. «Dime tu dirección». «No puede ser en serio», dije, recuperando la voz. «Mire, gracias por decirme que estaba aquí, pero no necesitamos...» «Sí, lo necesitan». Se puso de pie. Su altura completa me obligó a levantar el cuello para mirarlo a los ojos. Esos dos ojos grises se clavaron en los míos con una intensidad que me dificultó respirar. «Usted sabe que sí. De lo contrario, su hija no estaría parada afuera de una cafetería a medianoche ofreciendo los ahorros de su vida a un extraño». No se equivocaba. Dios mío, no se equivocaba. Y el hecho de que él pudiera verlo, que este extraño pudiera ver en 30 segundos lo que yo había estado tratando de ocultar durante meses, hizo que algo se rompiera dentro de mi pecho. «¿Quién es usted?», susurré. «Alguien que entiende a los monstruos», dijo. Luego a Camila. «¿Cuál es tu dirección, cariño?». Ella la recitó sin dudar, y vi algo cambiar en su expresión. ¿Reconocimiento, quizás? ¿O algo peor? «Conozco ese edificio», dijo, aún mirándome. «Conozco esa colonia. ¿Hasta qué hora trabaja aquí?» «No veo cómo eso es», tragué. «Hasta la Milstue y la SOEM, Marco cierra a la Milstue». Volvió a mirar su reloj. Esa costosa pieza de ingeniería de precisión que probablemente le decía más que solo la hora. «Son las 12:15 ahora, 45 minutos», miró a Camila. «¿Crees que puedes quedarte con tu mamá aquí por 45 minutos? ¿Tomar un chocolate caliente? Quizás unas papas fritas. Luego los llevaré a casa a los dos». «No tiene que hacer eso», dije. Pero mi protesta sonó débil incluso para mis propios oídos. «No», estuvo de acuerdo. «No tengo que hacerlo. De todas formas, lo haré». Sacó su teléfono, escribió algo rápidamente, luego me miró de nuevo. «Mi nombre es Teo Cortés. Voy a salir y hacer una llamada. Cuando regrese tendremos una conversación, y luego me aseguraré de que cuando vayan a casa esta noche, el único monstruo en ese departamento sea yo». Había algo en la forma en que lo dijo, algo que dejaba claro que no era una figura retórica ni una amenaza vacía. Era una declaración de hechos, entregada con la certeza de alguien que había hecho y cumplido promesas similares antes. Pasó junto a nosotros y regresó a la noche, con el teléfono ya en la oreja. Lo escuché hablar en tonos bajos y cortantes, pero no pude distinguir las palabras. Camila me jaló de la mano. «Mamá, ¿nos va a ayudar?». Miré el rostro de mi hija vuelto hacia mí, la esperanza brillando en sus ojos, ojos que yo había estado tratando tan arduamente de mantener viva a pesar de todo. «No sé, cariño, no sé». Pero mientras la llevaba de vuelta al calor artificial de la cafetería, sentándola en la cabina 7 con el chocolate caliente que Marco preparó sin que yo siquiera lo pidiera,
Me encontré esperando, peligrosamente, tontamente esperando. Porque Teo Cortés, quienquiera que fuera, había mirado a Camila como si viera algo en ella que importaba, como si entendiera algo sobre los monstruos que la mayoría de la gente nunca aprendía. Y Dios me ayudó. Estaba lo suficientemente desesperada como para dejar que lo demostrara. Teo regresó 15 minutos después, deslizándose de nuevo en la cabina frente a donde estaba sentada Camila, su bigote de chocolate caliente haciéndola parecer aún más pequeña de 6 años. Se había vuelto a poner el saco, y noté por primera vez cómo le quedaba perfectamente en los hombros, hecho a medida para acomodar lo que claramente era una constitución poderosa. Se movía con la economía de alguien que nunca desperdiciaba un movimiento, cada gesto con un propósito. Camilas dijo suavemente, ¿me harías un favor? ¿Podrías hacerme un dibujo de tu departamento? Muéstrame dónde está tu habitación, dónde está la habitación de tu mamá, dónde está todo. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió con entusiasmo, y él sacó una pequeña libreta de piel y una pluma de aspecto caro del bolsillo de su saco. Mientras ella se inclinaba sobre el papel, con la lengua asomándose por la concentración, Teo volvió sus ojos grises como pizarra hacia mí. Siéntate, dijo en voz baja, señalando el asiento de la cabina junto a Camila. Cuando dudé, añadió, por favor. Me deslicé en la cabina lo suficientemente cerca de Camila como para alcanzarla si era necesario, pero lo suficientemente lejos como para poder observarlos a ambos. Marco captó mi mirada desde la ventanilla de la cocina, su expresión interrogante. Le hice un pequeño asentimiento. Fuera lo que fuera esto, necesitaba verlo hasta el final. ¿Desde cuándo vive Ricardo Durán con ustedes?, preguntó Teo, su voz lo suficientemente baja como para que Camila, absorta en su dibujo, no lo escuchara. ¿Cómo sabe su nombre? Hice una llamada telefónica. Ahora sé muchas cosas. Se recostó contra el asiento de vinil de la cabina, pero de alguna manera la postura casual no lo hacía parecer relajado. Si acaso la soltura parecía un resorte enrollado. Sé que se mudó hace 14 meses. Sé que tiene 43 años, trabaja esporádicamente en la construcción, tiene un historial juvenil sellado y 2 DUIs. Sé que fue desalojado de su último departamento por daños a la propiedad. Sé que su contrato de arrendamiento está a su nombre, no al tuyo. Sé que gana 120 pesos la hora aquí, más propinas, y que eso apenas cubre la despensa, y mucho menos la renta que supuestamente está pagando. ¿Quieres que siga? Mi boca se había secado. ¿Quién es usted? Ya te dije mi nombre. Lo que hago no es relevante para esta conversación. Miró a Camila. Algo se suavizó en su expresión antes de volver a esa dureza controlada cuando me miró de nuevo. Lo relevante es lo que él hace. ¿Cuánto tiempo, Jimena? ¿Cuánto tiempo lleva lastimándote? Deberías haber mentido. Deberías haber desviado, puesto excusas, hecho todas las cosas en las que me había vuelto tan buena durante el último año. Pero había algo en la forma en que preguntó, no con lástima o juicio, sino con la certeza plana de alguien que ya sabía la respuesta y simplemente me estaba dando la oportunidad de confirmarla. Nunca me ha golpeado, dije, las palabras saliendo automáticas, ensayadas. Solo se enoja a veces, grita, tira cosas, pero no a nosotras, solo a las paredes. Y bebe, pero ha estado bajo mucho estrés. Y... basta. La única palabra cortó mis justificaciones como una cuchilla. No hagas eso. No pongas excusas por él, no a mí. Crecí con un hombre como Ricardo Durán. Sé exactamente lo que es y lo que hace. El hecho de que no te haya golpeado todavía no significa que no lo hará. Significa que es lo suficientemente inteligente como para saber que los moretones visibles traen preguntas. Pero hay otras formas de lastimar a las personas, ¿no? Otras formas de hacerlas sentir pequeñas, asustadas y atrapadas. Aparté la mirada, concentrándome en la cabeza inclinada de Camila, su pequeña mano dibujando cuidadosamente líneas en el papel. Estoy ahorrando dinero. Tan pronto como tengas suficiente para un depósito en un nuevo lugar, ¿cuánto tienes ahorrado? La pregunta se sintió como una trampa, pero respondí de todos modos.
$9,000. ¿Y cuánto es el primer mes, el último mes y el depósito de seguridad en esta ciudad para un lugar lo suficientemente seguro para una madre soltera con una niña de 6 años? No respondí. Ambos sabíamos que el número superaba los $80,000, una suma imposible que se volvía más distante con cada turno que trabajaba, cada factura que vencía. Cada vez que Ricardo se aseguraba de que yo supiera exactamente cuánto le debía por mantener un techo sobre nuestras cabezas. Te he estado observando esta noche, continuó Theo, su voz bajando aún más. La forma en que te sobresaltas cuando la puerta de la cocina se abre demasiado fuerte. La forma en que te posicionaste cuando me puse de pie antes, interponiéndote entre Camila y yo automáticamente. La forma en que revisas tu teléfono compulsivamente, como si estuvieras esperando malas noticias. Esos no son los hábitos de alguien que se siente seguro en su propia casa. Mire, señor, dije. Mi voz temblaba con algo que no era exactamente enojo, pero se le parecía. Aprecio su preocupación, pero usted no me conoce. No conoce mi situación. No puede venir aquí con su reloj caro y sus llamadas telefónicas a quien le dé información en 15 minutos y decirme cómo es mi vida. Tiene razón, dijo, sorprendiéndome. No la conozco, pero la conozco a ella. Asintió hacia Camila. Sé lo que es ser un niño en una casa donde tienes miedo de hacer ruido, miedo de existir demasiado fuerte porque podrías despertar al monstruo. Sé lo que es medir tu respiración para no perturbar a la cosa peligrosa que duerme en la habitación de al lado. Sé lo que es creer que si eres lo suficientemente pequeño, lo suficientemente silencioso, lo suficientemente bueno, tal vez el monstruo se irá. Algo en su voz me hizo mirarlo de manera diferente. El control cuidadoso, la forma en que se había agachado al nivel de Camila, el destello de dolor cuando ella le había pedido que espantara a los monstruos. Esto no era conocimiento teórico, era experiencia vivida. ¿Qué edad tenía? Pregunté en voz baja. 5 cuando empezó, 9 cuando se detuvo. Miró a Camila de nuevo, y esta vez lo vi claramente, el eco del reconocimiento, el fantasma del niño que había sido superpuesto al hombre peligroso en que se había convertido. Ella vino a mí porque está desesperada, porque ha intentado todo lo demás que una niña de 6 años puede intentar, porque sabe en algún lugar de ese corazón brillante y valiente que su madre se está ahogando y necesita encontrar a alguien más fuerte que ustedes dos juntos para que las cosas malas se detengan. «Listo», anunció Camila con orgullo, empujando la libreta hacia Theo. Había dibujado un plano sorprendentemente preciso de nuestro departamento. La estrecha sala de estar, la cocineta, las 2 pequeñas habitaciones, el único baño. Incluso había etiquetado cada habitación con letras de molde cuidadosas. «Ahí es donde duermo», dijo, señalando una habitación. «Y ahí es donde duerme mamá. Y ahí es donde duerme Ricardo cuando no está en la habitación de mamá». «¿Ricardo tiene su propia habitación?», preguntó Theo, estudiando el dibujo con la intensidad de alguien que analiza un plano táctico. Camila negó con la cabeza. «Guarda sus cosas en la sala, su cerveza, y sus cigarros, y sus herramientas, y su ropa por todas partes. Mamá dice que no podemos moverlo porque se enoja». «Entiendo». Theo sacó su teléfono de nuevo, tomó una foto del dibujo, luego arrancó la página con cuidado y la dobló, guardándola en el bolsillo de su saco. «Hiciste un trabajo excelente, Camila. Gracias». Ella se iluminó con el elogio, luego bostezó enormemente. «Mamá, tengo sueño». «Lo sé, cariño. Iremos a casa pronto». Revisé mi teléfono. 12:45. 15 minutos más hasta que terminara mi turno. 15 minutos más de esta conversación surrealista con un hombre que parecía materializar peligro y protección en igual medida. «Necesitas tomar una decisión», dijo Theo, su voz aún baja, pero con una urgencia que aceleró mi pulso. «En unos 45 minutos voy a tocar la puerta de tu departamento. Cuando lo haga, una de 2 cosas sucederá. O me dejas entrar, me presentas como un amigo, y tenemos una conversación con Ricardo sobre su futuro inmediato que no te incluye a ti ni a Camila,
O no respondes y me voy, y te quedas sola. Pero si eliges la segunda opción, debes entender algo. La próxima vez que tu hija le ofrezca 3 pesos a un extraño para espantar a los monstruos, ese extraño podría no ser alguien a quien le importe si ella sale lastimada en el proceso. El peso de sus palabras se posó sobre mí como algo físico. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. La caminata de medianoche de Camila a la cafetería no solo había sido peligrosa, había sido un milagro que nada peor hubiera sucedido. Las calles entre nuestro departamento y el rincón de Don Chema no eran seguras durante el día, y mucho menos por la noche. Podría haber sido secuestrada, lastimada, asesinada, y lo había hecho porque tenía 6 años y estaba aterrorizada y sin opciones. ¿Qué planeas hacer exactamente?, pregunté. Tener una conversación, asegurarme de que Ricardo entienda que su presencia en tu vida ya no es aceptable ni sostenible. Asegurarme de que se vaya esta noche y no regrese. La expresión de Teo no cambió, pero algo en sus ojos se volvió más frío. No lo lastimaré, no a menos que sea necesario. Pero dejaré muy claro que seguir viviendo en ese departamento, seguir estando cerca de ti o de Camila, no es compatible con su comodidad o bienestar continuo. Estás hablando de amenazarlo. Estoy hablando de eliminar una amenaza de tu vida. Hay una diferencia. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Jimena, podría conseguir que te cambien las cerraduras, que tu contrato de arrendamiento se reescriba a tu nombre y que se presente una orden de restricción antes del amanecer. Podría tener 100,000 pesos en tu cuenta bancaria para cuando despiertes mañana. Podría asegurarme de que Ricardo Durán nunca te mire ni de lejos en una calle concurrida. Pero nada de eso importa si no estás lista para dejarme ayudar. Así que necesito saber, ¿estás lista? Miré a Camila, sus ojos caídos por el agotamiento, el bigote de chocolate seco en su labio superior, el señor Saltos apretado en sus brazos. Pensé en el último año, la escalada gradual del comportamiento de Ricardo, la forma en que había comenzado a controlar el dinero, el contrato de arrendamiento, las decisiones sobre lo que podíamos comer, a dónde podíamos ir, con quién podía hablar. La forma en que nos había aislado tan cuidadosamente que para cuando entendí lo que estaba sucediendo, las paredes de la trampa ya estaban construidas. Pensé en Camila caminando 6 cuadras en pijama porque estaba demasiado asustada para quedarse en su propia casa. Pensé en la forma en que había mirado a Teo, reconociendo algo que yo había sido demasiado orgullosa o demasiado avergonzada para admitir. Necesitábamos ayuda. Ayuda de verdad, del tipo que no se encontraba en líneas de ayuda telefónicas o en refugios para mujeres con listas de espera de meses. ¿Qué ganas con esto?, pregunté. Nadie hace algo así por nada. ¿Cuál es tu interés? Teo se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz llevaba algo que no había oído antes. No solo control, sino dolor. Dolor antiguo. Cuidadosamente encerrado, pero nunca realmente desaparecido. Cuando tenía 8 años, el novio de mi madre me rompió un brazo porque accidentalmente tiré su cerveza. Cuando tenía 9, un hombre al que mi madre le debía dinero vino a nuestro departamento y tuvo una conversación similar a la que voy a tener con Ricardo. Le dio una opción: pagar lo que debía o se lo cobraría de su hijo. Ella eligió pagar. El novio se fue esa noche y nunca regresó. El hombre que lo asustó no pidió nada excepto que mi madre se rehabilitara y cuidara de su hijo. Hizo una pausa. Yo no soy ese hombre. Me convertí en algo diferente, pero recuerdo lo que se sintió ser salvado, y recuerdo haber pensado que si alguna vez tenía la oportunidad de hacer lo mismo por alguien más, lo haría. Así que ese es mi interés, Jimena. Estoy pagando una deuda que nunca podré saldar por completo. Le creí. Dios mío. Le creí cada palabra. 1 a.m. Dije en voz baja. Estaremos en casa a la 1:15. Si esto va en serio, toca 3 veces. Yo abriré. Algo que podría haber sido alivio parpadeó en su rostro. Bien, hasta entonces, Camila se queda contigo. No vayas a casa antes. No llames a Ricardo para decirle que traes a alguien. No le des ninguna advertencia. ¿Entendido? Asentí. Marco llamó desde la cocina. Jimena,
Una mesa más quiere pagar, luego cerramos. Me puse de pie, alisándome el mandil. Necesito terminar de cerrar. ¿Puedes? Estaremos aquí, dijo Teo. Ya estaba sacando su teléfono de nuevo, escribiendo con movimientos rápidos y eficientes. Ve, no iremos a ninguna parte. Mientras pasaba los últimos 15 minutos de mi turno, procesando pagos mecánicamente y limpiando mesas, seguí mirando la cabina 7. Teo había puesto algo en su teléfono que hizo reír a Camila. Algún tipo de video que la tenía completamente cautivada. No se parecía en nada a un padre. Todo bordes duros y peligro controlado. Pero la forma en que se aseguró de que el chocolate caliente de Camila estuviera a su alcance. La forma en que escuchaba cuando ella le hablaba de las aventuras de señor Saltos. La forma en que la hizo sentir lo suficientemente segura como para relajarse y ser una niña de 6 años. Eso hablaba más fuerte que las apariencias. Exactamente a la 1200 m, Marco cerró la puerta principal y atenuó las luces. ¿Necesitas algo, Jimena? ¿Quieres que te acompañe? No, dije mirando a Teo. Estamos bien. Gracias, Marco. Él nos miró a los dos, su expresión preocupada, pero sin presionar. Marco era buena persona. Me había cubierto los turnos cuando Camila estaba enferma. Nunca hacía demasiadas preguntas. Siempre se aseguraba de que comiera algo durante mi descanso. Ten cuidado, dijo finalmente. Y si necesitas algo, llámame, no importa la hora. Lo haré, lo prometo. Afuera, el aire de octubre se había vuelto más frío. La escarcha comenzaba a formarse en los autos estacionados en la calle. Camila estaba casi dormida, recostada sobre mi hombro mientras caminábamos. Teo caminaba ligeramente adelante y a un lado, posicionándose entre nosotras y la calle, entre nosotras y las puertas más oscuras y los callejones por los que pasábamos. Noté que mantenía su mano derecha libre, la izquierda sosteniendo lo que parecían llaves de coche enhebradas entre sus dedos como un arma improvisada. No tiene que caminar con nosotras, dije. Sabemos el camino. Sé que sí. De todos modos caminaré con ustedes. 6 cuadras nunca se habían sentido tan largas o tan cortas. Con cada paso mi corazón latía con más fuerza contra mis costillas. ¿Qué estaba haciendo? Dejar que un extraño peligroso que de alguna manera había obtenido información sobre Ricardo en 15 minutos? Un hombre que hablaba de romper huesos y tener conversaciones que hacían desaparecer a la gente. ¿Qué estaba haciendo dejándolo cerca de mi casa, de mi hija? Pero entonces Camila se movió en mis brazos, su pequeña mano apretándose en mi hombro, y recordé que estaba haciendo lo que debería haber hecho hace meses. Estaba aceptando ayuda. Estaba dejando que alguien más fuerte librara una batalla que no podía ganar sola. Nuestro edificio apareció a la vista. Un edificio de 4 pisos sin ascensor que alguna vez había sido bonito, quizás hace 30 años. Ahora estaba simplemente desgastado. Pintura pelada, ventanas que no cerraban del todo bien, calefacción que funcionaba cuando le daba la gana. Nuestro departamento estaba en el segundo piso, 2C. Mientras subíamos las escaleras, pude escuchar música a todo volumen desde el 3A. La pareja del 1B discutiendo a través de sus paredes delgadas como papel. Sonidos nocturnos normales en un edificio lleno de gente demasiado pobre o demasiado cansada para quejarse. Me detuve frente a nuestra puerta, con la llave en la mano. Camila pesada en mis brazos. El departamento estaba en silencio. No se veía luz por debajo de la puerta. Quizás Ricardo se había desmayado. Quizás había salido, aunque su coche estaba en su lugar habitual en el estacionamiento. Quizás esto sería más fácil de lo que pensaba. O quizás sería peor. Teo estaba detrás de mí, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia, pero sin tocar, sin agobiar. Respira, dijo en voz baja. Pase lo que pase en los próximos minutos, recuerda que ya no estás sola. No tienes que tener miedo por ti misma. Desbloqueé la puerta y la abrí. El departamento estaba oscuro excepto por el brillo azul del televisor, con el volumen silenciado. Pude ver la silueta de Ricardo en el sofá, una botella de cerveza colgando de una mano. No estaba dormido. La forma en que estaba sentado, demasiado inmóvil,
demasiado concentrado, me dijo que había estado esperando. «Llegas tarde», dijo, su voz arrastrada, pero no tan borracho como había esperado. «¿Dónde demonios has estado? ¿Y dónde está la niña?» «Aquí mismo», dije entrando. Mis piernas se sentían como agua, pero me obligué a moverme para reclamar espacio en mi propia casa. «Está bien». Ricardo se puso de pie, balanceándose ligeramente. Incluso con la poca luz, pude ver la ira en la forma de sus hombros, la forma en que apretaba los puños. «Más le vale. ¿Sabes qué hora es? He estado aquí preocupado, pensando que les había pasado algo a las 2 y tú simplemente...» Se detuvo a mitad de la frase cuando Teo entró por la puerta detrás de mí. La luz del pasillo iluminó a Teo por completo, y vi la expresión de Ricardo cambiar de enojo a confusión a algo que parecía casi miedo. «¿Quién demonios eres?» Teo cerró la puerta detrás de él, el suave clic del pestillo de alguna manera más amenazante que si la hubiera golpeado. Cuando habló, su voz era tranquila, conversacional y absolutamente aterradora. «Alguien a quien le gustaría tener una conversación contigo, Ricardo, sobre tu futuro inmediato y sobre cómo no incluye este departamento, esta mujer o esta niña». Llevé a Camila a su habitación mientras Ricardo y Teo se enfrentaban en la sala. Mis manos temblaban mientras la acostaba en la cama, todavía con su pijama de unicornio, el señor Saltos a su lado. Estaba medio dormida, luchando por mantener los ojos abiertos. «Mamá», susurró, «¿el hombre que asusta va a hacer que los monstruos se vayan?» Le alisaba sus rizos oscuros de la frente, mi corazón rompiéndose y reparándose simultáneamente. «Sí, cariño, lo hará». Sus ojos se cerraron. Sabía que lo haría. A veces tiene los mismos ojos que yo, los asustados que fingen no estarlo. De la boca de los niños, le besé la frente y cerré su puerta casi por completo, dejando solo una rendija para poder oír si me necesitaba. Luego me obligué a regresar a la sala, a lo que fuera que iba a suceder. Ricardo había retrocedido contra la barra de la cocina y me di cuenta de que no era porque se estuviera retirando. Se estaba posicionando cerca del bloque de cuchillos. Teo estaba en el centro de la habitación, con las manos sueltas a los costados, completamente inmóvil. El contraste entre ellos era marcado. Ricardo, todo nerviosismo y violencia apenas contenida, como un perro acorralado. Teo, completamente tranquilo, como agua profunda que solo parecía quieta porque no se podía ver qué tan rápido corría la corriente debajo. «Te hice una pregunta», dijo Ricardo, su voz más fuerte de lo necesario. «¿Quién demonios eres y qué haces en mi departamento?» «¿Tu departamento?», repitió Teo como si saboreara las palabras. «Interesante. El contrato de arrendamiento dice Ricardo Durán. Cierto, pero has estado viviendo aquí sin pagar renta durante los últimos 4 meses mientras Jimena se agota trabajando, pagando la despensa, los servicios y todo lo demás. Así que tengo curiosidad por tu definición de tuyo». El rostro de Ricardo se puso rojo. «Eso no es asunto suyo. Jimena, dile a tu novio que se largue antes de que llame a la policía». «No soy su novio», dijo Teo, «y no vas a llamar a nadie». Sacó su teléfono, tocó la pantalla varias veces, luego lo giró para que Ricardo pudiera ver. «Esa es tu cuenta bancaria, la que pensaste que Jimena no conocía, la que recibe tus cheques de la construcción. 250,000 pesos. Eso es lo que tienes ahorrado mientras le decías que estabas en la ruina, mientras la obligabas a compartir sus propinas contigo para los gastos del hogar, mientras la amenazabas con echarla a ella y a su hija a la calle». El color se escurrió del rostro de Ricardo. «¿Cómo supo?» «Ya te dije que hice algunas llamadas». Teo se guardó el teléfono. «También sé sobre la orden de arresto en Tennessee, el cargo de agresión de 2019, la orden de restricción que tu exesposa presentó y que aún está activa. ¿Debo seguir?» Miré a Ricardo, el hielo se extendía por mis venas. Tennessee, exesposa, orden de restricción. Cosas que nunca había mencionado, ni siquiera insinuado durante los 14 meses que habíamos estado juntos. «Está mintiendo», dijo Ricardo, pero su voz había perdido su certeza. «¿Lo estoy?» Teo dio un solo paso hacia adelante, solo uno,
pero algo en el movimiento hizo que Ricardo se encogiera. Esto es lo que va a pasar. Vas a empacar una maleta esta noche, ahora mismo. Vas a tomar tu ropa, tus herramientas, tus cigarros y te vas a ir. Estarás fuera de este departamento en 30 minutos. Mañana por la mañana, irás al banco, retirarás 100,000 pesos y los transferirás a una cuenta que te proporcionaré. Considérenlo como renta atrasada y daños. Ricardo rió, pero sonó forzado, asustado. ¿Y si no lo hago? ¿Cree que puedes simplemente entrar aquí? ¿Y si no lo haces? Interrumpió Teo, su voz bajando a algo que me puso los pelos de punta. Entonces haré una llamada a un amigo en Tennessee. En 1 hora habrá una orden de arresto en tu contra por violar tu orden de restricción. En 2 horas estarás bajo custodia. En 3 horas, tu exesposa será informada de tu ubicación. Y por lo que tengo entendido, ella tiene hermanos, varios de ellos, que te han estado buscando. El silencio que siguió fue sofocante. Los ojos de Ricardo se movían entre Teo y yo, buscando un aliado, una vía de escape. No encontró ninguno. Jimena, ¿vas a dejar que esto pase? ¿Vas a dejar que este psicópata me amenace en mi propia casa? Encontré mi voz, aunque temblaba. No es tu casa, Ricardo. Nunca lo fue. Y tienes razón en una cosa. Él asusta, pero la diferencia es que le pedí que lo hiciera. Camila le pidió que lo hiciera porque necesitábamos a alguien que asustara más que tú. Algo en la expresión de Ricardo cambió entonces, de miedo a rabia. Se movió rápido, buscando el bloque de cuchillos, pero Teo fue más rápido. Un momento estaba de pie en el centro de la habitación. Al siguiente tenía la muñeca de Ricardo inmovilizada en su mano, el cuchillo cayendo al suelo. El movimiento fue tan suave, tan practicado, que terminó casi antes de comenzar. Mala decisión, dijo Teo en voz baja. Aplicó presión y Ricardo jadeó, cayendo de rodillas. Intentemos esto de nuevo. Vas a empacar, vas a irte, vas a transferir el dinero y luego vas a olvidar que esta dirección existe, olvidar que Jimena existe, olvidar que esa pequeña en la habitación de al lado existe, porque si no lo haces, la próxima conversación que tengamos no será tan agradable. Soltó la muñeca de Ricardo y éste retrocedió, sujetándose la mano. Por un momento, pensé que podría intentar pelear, hacer algo estúpido, pero lo que sea que vio en los ojos de Teo lo convenció de lo contrario. Bien, escupió. Bien, me iré. Pero te vas a arrepentir de esto, Jimena. Ustedes dos. Lo único que lamento, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz, es no haber pedido ayuda antes. Ricardo tardó menos de 20 minutos en empacar. Arrojó ropa en bolsas de basura, tomó sus herramientas del armario del pasillo, recogió sus cigarros y cerveza de la sala. Todo el tiempo, Teo observó desde su posición junto a la puerta, silencioso e inamovible. Yo me quedé junto a la habitación de Camila, asegurándome de que siguiera dormida, asegurándome de que esta pesadilla estuviera a punto de terminar. Cuando Ricardo cargó sus bolsas y se dirigió a la puerta, hizo una pausa, mirándome una última vez. ¿Crees que estás mejor? ¿Crees que el príncipe azul te va a salvar? Es peor que yo, Jimena. Lo veo. Sea lo que sea que es, sea lo que haga, es más oscuro que cualquier cosa que yo podría hacer. Estás cambiando un monstruo por otro. Quizás, dije, pero este monstruo responde a una niña de 6 años con 3 pesos, y eso marca toda la diferencia. Ricardo se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de él, y escuché sus pesados pasos en las escaleras desvanecerse. Y luego, el silencio. Silencio real. No la tensa quietud de andar con pies de plomo con la que había vivido durante meses, sino una paz verdadera. Me dejé caer en el sofá, mis piernas finalmente cediendo. La adrenalina que me había mantenido en pie se drenó de golpe, dejándome temblando. Teo se movió por el departamento sistemáticamente, revisando las ventanas, examinando las cerraduras, incluso mirando debajo del lavabo y detrás de los muebles. Finalmente, regresó a la sala. Tenía una llave de repuesto escondida detrás del espejo del baño, dijo Teo, levantando una llave de latón,
y otra en la cocina pegada debajo del microondas. Estaba planeando sus entradas. Se guardó ambas llaves. Haré que cambien tus cerraduras mañana. Un amigo me debe un favor. Estará aquí antes del mediodía. No puedo pagar cerraduras nuevas, dije automáticamente. No vas a pagar por ellas. Se sentó en la silla frente a mí y por primera vez desde que lo conocí hace 3 horas, parecía casi humano. Cansado, el tipo de cansancio que vivía en los huesos. Necesitamos hablar sobre los próximos días. Ricardo no es tonto. Está enojado, humillado. Hombres como él no desaparecen en silencio, incluso cuando saben que deberían. ¿Crees que regresará? Creo que querrá. Que lo haga realmente depende de cuán convincente fui esta noche. Teo sacó su teléfono de nuevo. Te voy a dar un número. Si lo ves en cualquier lugar cerca de este edificio, cerca de tu trabajo, cerca de la escuela de Camila, llamas inmediatamente. Día o noche, alguien responderá. Alguien ayudará. ¿Quién eres? Pregunté de nuevo, la pregunta adquiriendo nuevas dimensiones. ¿En serio? Porque hombres que pueden obtener información en 15 minutos, que saben exactamente cómo hacer desaparecer a alguien, que tienen amigos que les deben favores a medianoche, no son solo buenos samaritanos. Teo se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos grises estudiándome con esa misma intensidad inquietante. Finalmente, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Recuerdas lo que Ricardo dijo sobre que yo era peor que él? No esperó mi respuesta. Tenía razón. No soy un buen hombre, Jimena. Hago cosas que te horrorizarían si supieras los detalles. Vivo en un mundo donde los problemas se resuelven con dinero y violencia, donde la lealtad se compra y se vende, donde la misericordia es una debilidad que debe ser explotada. Soy el tipo de hombre sobre el que las madres advierten a sus hijos. Entonces, ¿por qué ayudarnos? Porque recuerdo ser el niño que necesitaba ayuda y no la obtuvo. No hasta que fue casi demasiado tarde. Miró hacia la puerta de Camila. Cuando tenía la edad de Camila, habría dado cualquier cosa, todo, para que alguien espantara a los monstruos. Pero nadie vino, nadie siquiera se dio cuenta. Sobreviví porque aprendí a convertirme en algo más duro que las cosas que me asustaban. Me convertí en el tipo de persona que podía hacer que otras personas tuvieran miedo. Se volvió hacia mí y vi algo en su expresión que me quitó el aliento. No el peligro controlado, no el cálculo frío, sino un dolor genuino y devastador. No puedo deshacer lo que me pasó, dijo en voz baja. No puedo volver y salvar a ese niño asustado, pero puedo asegurarme de que esa niña de ahí no tenga que pasar los próximos 30 años tratando de huir de su infancia. Puedo asegurarme de que crezca sabiendo que los monstruos pueden ser derrotados, que la ayuda existe, que vale la pena salvarla. Por eso estoy aquí. Por eso hice lo que hice. Y por eso no me iré a ninguna parte hasta que esté absolutamente seguro de que ustedes dos están a salvo. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que saboreé la sal en mis labios. No sé cómo agradecerle. No tienes que agradecerme. Solo déjame ayudar. Eso es todo lo que pido. Se puso de pie, sacó una tarjeta de presentación de su cartera y la puso sobre la mesa de centro. Ese es mi número, y en la parte de atrás está el número de la cuenta donde Ricardo transferirá el dinero mañana. 100,000 pesos. Eso es suficiente para un depósito de seguridad en un lugar mejor. Suficiente para ponerte al día con las cuentas. Suficiente para darte un respiro. No puedo aceptar dinero de usted. No lo haces. Lo tomas de Ricardo, la renta atrasada. ¿Recuerdas? Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Además, tengo más dinero del que sé qué hacer. Bien podría destinarse a algo bueno. Se dirigió a la puerta y el pánico me invadió. Espere, ¿se va? ¿Y si Ricardo regresa esta noche? No lo hará. Está demasiado asustado ahora mismo, demasiado concentrado en lamer sus heridas. Teo hizo una pausa con la mano en la perilla de la puerta. Pero si te hace sentir mejor, hay alguien afuera vigilando el edificio. Estará allí hasta el amanecer, solo para asegurarse. Alguien que trabaja para mí, alguien que me debe un favor. Como dije, no te preocupes por él.
Ni siquiera lo verás. Abrió la puerta, luego se volvió una última vez. Cierra con llave detrás de mí, los 3 seguros, y trata de dormir. Mañana será un día largo, pero será mejor que hoy. Lo prometo. Después de que se fue, hice lo que me indicó, girando los 3 seguros con dedos temblorosos. Luego me moví por el departamento aturdida, viéndolo con ojos nuevos. Qué pequeño era, qué desgastado, cómo la presencia de Ricardo había llenado cada rincón, sus herramientas en el pasillo, sus botellas de cerveza en la barra, el olor a cigarro incrustado en los muebles. Con él fuera, apenas 30 minutos, el departamento se sentía más grande, más luminoso, como si pudiera respirar profundamente por primera vez en meses. Revisé a Camila. Estaba profundamente dormida, el señor Saltos metido bajo su barbilla, su rostro tranquilo de la forma en que lo son los rostros de los niños cuando se sienten seguros. Me quedé en el umbral de su puerta por un largo tiempo, observándola respirar, recordando el terror que había sentido cuando la vi afuera de la cafetería. Las 6 cuadras que había caminado sola, la desesperación que la había llevado a ofrecer los ahorros de su vida a un extraño. Había sido más valiente que yo. A los 6 años, había hecho lo que yo debería haber hecho meses atrás. Había pedido ayuda. Regresé a la sala y tomé la tarjeta de presentación de Teo. Letras negras simples en cartulina cara. Teo Cortés, seguido de un número de teléfono. Nada más. Sin nombre de empresa, sin título, sin indicación de lo que hacía o quién era. Solo un nombre y un número. Una tabla de salvación. Volteé la tarjeta. En la parte de atrás, escrito con caligrafía precisa, número de cuenta N410-27806B, solo transferencia bancaria. Debajo de eso, casi como una ocurrencia tardía, estás a salvo ahora, TC. Me senté en el sofá, aún sosteniendo la tarjeta, y me permití llorar. Llorar de verdad, no las lágrimas silenciosas que había aprendido a derramar en el baño del trabajo o en mi coche antes de entrar, sino sollozos profundos y desgarradores que venían de un lugar que había mantenido encerrado. Alivio, terror, gratitud, vergüenza, todo ello derramándose en olas que me dejaron exhausta y vacía. Cuando finalmente me detuve, cuando me había desahogado por completo, me di cuenta de algo. Por primera vez en 14 meses, estaba sola en este departamento. Y no tenía miedo. Ricardo se había ido. Realmente se había ido. No solo había salido por la noche, no solo se había desmayado borracho, sino que se había ido. Y más que eso, había alguien vigilando el edificio. Alguien asegurándose de que no regresara. Alguien que había prometido que mañana sería mejor. Le creí. Le creí a Teo Cortés, este hombre peligroso que hablaba de romper huesos y hacer desaparecer a la gente, que se había agachado al nivel de Camila y le había preguntado sobre monstruos, que había mirado a mi hija y había visto al niño que él había sido. Le creí porque no había pedido nada a cambio, no había hecho promesas que no pudiera cumplir, no había fingido ser algo que no era. Era un monstruo quizás, pero era nuestro monstruo. El que Camila había pedido, el que había respondido. Debo haberme quedado dormida en el sofá porque lo siguiente que supe fue que la pálida luz de la mañana se filtraba por las ventanas y alguien golpeaba la puerta. 3 golpes firmes. Me sobresalté, mi corazón acelerándose antes de recordar. Cerraduras nuevas. Mediodía. Teo había dicho. Pero cuando revisé mi teléfono, eran solo las 8:30. Me acerqué a la puerta con cautela, mirando por la mirilla. Un hombre que no reconocí estaba en el pasillo sosteniendo una caja de herramientas, de unos 50 y tantos años, vestido con ropa de trabajo, ojos amables. Señorita Hale, llamó a través de la puerta. El señor Cortés me envió. Mi nombre es Pedro. Vengo a cambiarle las cerraduras. Abrí la puerta hasta donde daba el pestillo de cadena. Él dijo que al mediodía. Sí, bueno, el señor Cortés me llamó a las 6:00 de esta mañana. Dijo que no podía esperar. Yo no discuto con el señor Cortés. Pedro sonrió, la expresión arrugando las comisuras de sus ojos. Esto tomará unos 45 minutos. Luego tendrá cerraduras que realmente funcionan y llaves nuevas solo para usted y su hija. Nadie más.
Lo dejé entrar. Mientras trabajaba, hice café y revisé a Camila. Todavía dormía. Su agotadora noche la había alcanzado. No la desperté. Podía permitirse faltar un día a primer grado. Hoy necesitaba descansar más de lo que necesitaba aprender a sumar y restar. Pedro trabajó de manera eficiente, reemplazando las 3 cerraduras con nuevos cerrojos que parecían sustanciales y serios. Cuando terminó, me entregó 6 llaves en un sencillo llavero. Estas son suyas. Nadie más tiene copias. Si necesita más, vaya a Ferretería El Yunque, en la calle 4. Dígales que Pedro la envió. Le cobrarán el costo. Guardó sus herramientas. Luego hizo una pausa en la puerta. El señor Cortés también me pidió que revisara sus ventanas, me asegurara de que todas cierren correctamente y que instalara una cadena de seguridad que realmente funcione. No esa cosa endeble que tenía. Me tomó 20 minutos extra, pero está hecho. Ahora está segura, señorita Hale. Nadie entrará aquí a menos que usted quiera. Gracias, Pedro. ¿Cuánto le debo? Negó con la cabeza. Ya está cubierto. El señor Cortés paga sus deudas y cuida a las personas que ha decidido cuidar. Está en buenas manos, señora. Mejores manos de las que la mayoría de la gente tiene. Después de que Pedro se fue, probé todas las cerraduras. Eran sólidas, sustanciales, del tipo que te hacía sentir segura con solo mirarlas. Ahora tenía 6 llaves. Llaves de las que Ricardo no tenía copias. Llaves que me pertenecían solo a mí y a Camila. El simple peso de ellas en mi palma se sentía como poder. Mi teléfono zumbó, un mensaje de texto de un número desconocido, pero supe quién era antes de abrirlo. Cerraduras nuevas instaladas, cadena de seguridad añadida, ventanas revisadas, estás segura. Ricardo transfirió el dinero esta mañana. Debería aparecer en tu cuenta al final del día. 100,000 pesos como lo prometido. Úsalo sabiamente. Si necesitas algo, llama de día o de noche. Lo que dije fue en serio. Ya no estás sola. Te sé. Miré el mensaje por un largo tiempo, leyéndolo una y otra vez. 100,000 pesos. Más dinero del que nunca había tenido en mi vida de una sola vez. Suficiente para cambiarlo todo. Suficiente para construir algo nuevo. Camila salió de su habitación, frotándose los ojos, el señor Saltos colgando de una mano. «Mamá, ¿ya es de día?» «Sí, cariño, es de día». La levanté en brazos, aunque ya se estaba haciendo demasiado grande para ello, y la abracé fuerte. Un día completamente nuevo. El primer día de que todo sea diferente. El hombre que asusta hizo que los monstruos se fueran. Pensé en los ojos grises de Teo, la forma en que había manejado a Ricardo, las cerraduras de la puerta, el dinero que estaba llegando. Sí, mi amor, lo hizo. Los monstruos se han ido. Ella me rodeó el cuello con los brazos. Bien, sabía que lo haría, lo prometió. Y así había sido. Un hombre que había conocido hacía menos de 12 horas. Un hombre peligroso con secretos y violencia en su pasado. Había hecho una promesa a una niña de 6 años y la había cumplido. Había hecho que los monstruos se fueran. Nos había devuelto nuestro hogar, nuestra seguridad, nuestro futuro. No sabía qué vendría después. No sabía si Ricardo intentaría regresar, si la protección de Teo se mantendría, si este nuevo comienzo era real o solo otra ilusión que se desmoronaría al ser puesta a prueba. Pero por primera vez en 14 meses tenía esperanza. Esperanza real y tangible. Y eso, estaba aprendiendo, valía más que cualquier cosa. Los 100,000 pesos aparecieron en mi cuenta exactamente a las 3:47 p.m. esa tarde. Estaba revisando mi teléfono compulsivamente, actualizando mi aplicación bancaria cada pocos minutos como si eso pudiera hacer que sucediera más rápido. Cuando finalmente sonó la notificación. Saldo disponible, 109,000 pesos con 78 centavos. Los 9,000 pesos que había logrado ahorrar más los 100,000 del dinero de Ricardo. Miré el número hasta que mis ojos se empañaron. Eso eran 3 meses de renta por adelantado. Depósito de seguridad en un departamento mejor. La medicación para el asma de Camila sin tener que elegir entre eso y la despensa. Zapatos nuevos para las dos. Los que no tenían cartón metido en las suelas para cubrir los agujeros. Era un respiro.
Era una posibilidad. Era el tipo de seguridad que había olvidado que existía. Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. El número de Teo, aunque aún no lo había guardado. ¿Lo recibiste?, preguntó sin preámbulos. Sí, Mi voz se quebró. Gracias no parece suficiente. Qué bueno que no pido agradecimientos. Escuché tráfico de fondo, el sonido amortiguado de la puerta de un coche cerrándose. ¿Has pensado en lo que quieres hacer? ¿Quedarte en ese departamento o buscar uno nuevo? No sé, es complicado. La escuela de Camila está en poca distancia de aquí. Mi trabajo es accesible en autobús. Si nos mudamos, necesitaría... Deja de pensar como si estuvieras sola, interrumpió suavemente. Ya no lo estás. Si quieres mudarte, resolveremos la logística. Si quieres quedarte, nos aseguraremos de que ese departamento se sienta tuyo de nuevo. Pero esta es tu elección, Jimena, tu decisión. Solo estoy ofreciendo recursos. Miré alrededor del departamento. Sin las cosas de Ricardo por todas partes, se veía diferente. Más pequeño, sí, pero también más abierto. El olor a humo de cigarro ya se estaba desvaneciendo, reemplazado por el limpiador de limón que había usado para fregar cada superficie esa mañana mientras Camila veía caricaturas. Este lugar había sido mi refugio antes de que Ricardo se mudara. Quizás podría volver a hacerlo. Creo que nos quedamos, dije lentamente. Al menos por ahora. Dejar que Camila termine el año escolar. Darme tiempo para ahorrar más. Planificar mejor. Inteligente. Escuché el susurro de papeles. Enviaré a alguien a instalar un sistema de seguridad mañana. Cámaras para el pasillo y el estacionamiento. Sensores de movimiento para las ventanas. El monitoreo será profesional, discreto. Tendrás una aplicación en tu teléfono que te alertará sobre cualquier actividad inusual. Eso suena caro. Lo es. Afortunadamente, puedo pagarlo. Teo, no puedo seguir permitiendo que... Sí, puedes. Su voz era firme, pero no cruel. Aquí está lo que necesitas entender. No hago las cosas a medias. Cuando me comprometo a ayudar a alguien, lo llevo hasta el final. Eso significa asegurarme de que estés realmente segura, no solo temporalmente segura. Ricardo podría haberse ido, pero el miedo tarda más en irse. El sistema de seguridad no es para él, es para ti, para que puedas dormir sin revisar las cerraduras 5 veces, para que Camila pueda jugar sin preocuparse por quién podría venir a la puerta. Tenía razón, y odiaba que tuviera razón, porque significaba aceptar más ayuda, endeudarme más con alguien cuyo mundo operaba con reglas que yo no entendía. ¿Qué quiere de mí?, pregunté en voz baja eventualmente, porque nadie hace todo esto sin esperar algo. El silencio al otro lado se extendió lo suficiente como para que pensara que había colgado. Finalmente, ¿qué quiero? Quiero saber que dentro de 15 años, Camila se gradúe de la preparatoria sin tener miedo de su propia sombra. Quiero saber que no crezca pensando que el mundo está lleno de monstruos a los que tiene que apaciguar. Quiero saber que vives una vida en la que tomas decisiones porque quieres, no porque estás aterrorizada de lo que pasa si no lo haces. Eso es lo que quiero, Jimena. Nada más complicado que eso. Eso no es realista. La gente no funciona así. La mayoría de la gente no. Yo no soy la mayoría de la gente. Hizo una pausa. Sé que esto es difícil de aceptar. Has estado sobreviviendo por tu cuenta durante tanto tiempo que la confianza se siente como debilidad, pero te pido que lo intentes de todos modos. No porque te necesite, sino porque tú y Camila merecen tener a alguien en su esquina. Después de que colgamos, me senté con esas palabras por un largo tiempo. Alguien en tu esquina. ¿Cuándo había sentido eso por última vez? Mis padres estaban muertos, fallecidos en un accidente automovilístico cuando yo tenía 23 años. Sin hermanos, sin amigos cercanos, porque Ricardo me había aislado sistemáticamente de cualquiera que pudiera haber notado lo que estaba sucediendo. Habíamos sido solo Camila y yo contra el mundo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía tener respaldo. Esa noche, dormí en mi propia cama por primera vez en meses, no en el sofá donde había estado durmiendo para evitar los intentos cada vez más agresivos de intimidad de Ricardo, sino en la habitación que realmente era mía. Cerré mi puerta con llave, algo que no había podido hacer antes sin desatar la ira de Ricardo.
y sentí el peso de esa pequeña autonomía posarse sobre mí como una manta. Camila había querido dormir en mi cama, todavía afectada por la aventura de la noche anterior, y la había dejado. Yacimos en la oscuridad, su pequeño cuerpo pegado al mío. El señor saltos entre nosotras. Mamá, susurró, ¿el hombre que asusta va a volver? Creo que sí, cariño, sí lo necesitamos. Bien, me gusta. Me escucha como si fuera importante. De la boca de los niños, viendo lo que los adultos pasaban por alto. Teo Cortés, quien por propia admisión hacía cosas que me horrorizarían, que vivía en un mundo de violencia y poder, había hecho que una niña de 6 años se sintiera escuchada, valorada, segura. A mí también, dije. A mí también me gusta. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en un extraño estado de hipervigilancia mezclada con una creciente paz. El sistema de seguridad fue instalado por un equipo de profesionales que trabajaron con silenciosa eficiencia y no hicieron preguntas. Cámaras cubrían el pasillo exterior de nuestra puerta y el estacionamiento de abajo. Sensores de movimiento en cada ventana, alarmas que se activarían si alguien intentaba forzar la entrada. Mi teléfono tenía una nueva aplicación que me mostraba transmisiones en tiempo real y enviaba notificaciones de cualquier actividad inusual. Las primeras noches, revisaba la aplicación obsesivamente, esperando ver a Ricardo acechando en el estacionamiento o intentando abrir la puerta, pero no había nada. Solo el tráfico normal de vecinos entrando y saliendo, el gato ocasional cruzando el estacionamiento, la mundana realidad de un edificio donde no sucedía nada amenazante. Teo enviaba mensajes de texto a diario, siempre breves. ¿Todo bien? ¿O necesitas algo? Yo respondía con confirmaciones igualmente breves de que estábamos bien, aunque la verdad era más complicada. Estábamos más que bien. Estábamos descubriendo lo que se sentía la normalidad. Camila iba a la escuela sin que yo la llevara en un estado de constante ansiedad. Yo iba al trabajo sin revisar mi teléfono cada 5 minutos para asegurarme de que Ricardo no hubiera hecho algo para asustarla. Existíamos sin miedo, y la ausencia de miedo se sentía tan extraña que no sabía qué hacer con ella. El día 15, después de que Ricardo se fue, estaba limpiando mesas en la cafetería cuando Marco me llamó desde la cocina. Jimena, una llamada para ti. Dice que es importante. Tomé el teléfono fijo de la cafetería. Mi corazón se aceleró de inmediato. Nadie me llamaba aquí a menos que fuera una emergencia. Hola, señorita Hale. Soy la detective Sara Cruz de la Policía Municipal. Necesito hacerle algunas preguntas sobre Ricardo Durán. Solo el nombre me revolvió el estómago. ¿Sobre él? Presentó una denuncia policial esta mañana. Afirma que fue agredido y amenazado por un hombre desconocido en su residencia hace 2 semanas. Dice que usted conspiró con este individuo para expulsarlo de su casa y robarle dinero. La voz de la detective Cruz era neutral, profesional. Necesito que venga a la estación para dar una declaración. Mis manos temblaban tan fuerte que casi se me cae el teléfono. Yo no agredí a nadie. Ricardo estaba viviendo en mi departamento. No estaba pagando la renta. Estaba... Me detuve. No estaba segura de cuánto decir. ¿Cuánto podría incriminarme a mí o a Teo? Señorita Hale, no la estoy acusando de nada, pero esto es serio. Él afirma que alguien lo amenazó con daño físico, que le extorsionaron dinero. Necesito escuchar su versión de la historia. ¿Puede venir mañana por la mañana? Digamos a las 10 o a.m. Acepté porque ¿qué más podía hacer? Después de colgar, me quedé en el umbral de la cocina, mi mente acelerada. Ricardo había ido a la policía. Estaba contraatacando como Teo había predicho que podría. Y ahora habría preguntas oficiales, sobre una noche en la que un hombre peligroso había aparecido en mi departamento y había hecho que Ricardo se fuera mediante lo que ciertamente parecían amenazas e intimidación. Necesitaba llamar a Teo, necesitaba advertirle, necesitaba preguntarle qué debía decir, cómo debía manejar esto. Pero antes de que pudiera sacar mi teléfono, Marco me tocó el hombro suavemente. Pase lo que pase, Jimena, tienes gente que te quiere. No lo olvides. Me entregó una tarjeta de presentación,
Diferente a la de Teo, esta tenía el nombre de una mujer, Rebeca Solís, abogada. Mi hermana hace mucho trabajo pro bono para mujeres en situaciones difíciles. Si necesitas un abogado, llámala. Dile que yo te envié. Te ayudará. Esa noche llamé a Teo. Respondió al primer timbrazo. Detective Cruz, dije sin preámbulos. Ricardo presentó una denuncia. Quieren que vaya mañana a dar una declaración. Lo sé. La detective Cruz me llamó hace 3 horas. Su voz era tranquila, sin sorpresa. Ya hablé con mi abogada. Ella te encontrará en la estación mañana por la mañana, a las 9:30, antes de tu cita. Su nombre es Rebeca Solís. Esa es la hermana de Marco. Lo sé. Hice algunas llamadas después de conocerte. Pensé que era inteligente tener una abogada lista que ya entendiera tu situación, en quien pudieras confiar. Hizo una pausa. Jimena, esto es importante. Di la verdad absoluta. No mientas, no embellezcas, no intentes protegerme. Rebeca estará contigo todo el tiempo. Ella se asegurará de que no digas nada que pueda ser usado en tu contra. ¿Y tú? Si digo la verdad, sabrán que estuviste allí, que tú. Yo puedo manejarme. Tú concéntrate en cuidarte a ti y a Camila. Eso es todo lo que importa. Pero no era todo lo que importaba. La idea de Teo enfrentando cargos porque nos había ayudado, porque había espantado al hombre que nos había estado aterrorizando a mí y a mi hija, me revolvía el estómago. Lo siento, susurré. Esto es culpa mía. No, dijo con firmeza. Esto es culpa de Ricardo y su error de cálculo. Él cree que la policía te asustará, te volverá vulnerable de nuevo. Se equivoca. Lo único que ha hecho es asegurar que todo lo que les hizo a ti y a Camila salga a la luz oficialmente. Cada amenaza, cada instancia de control financiero, cada vez que te hizo sentir miedo en tu propia casa, todo está en el registro ahora. Y ese registro hará mucho más difícil que él pretenda ser la víctima. Rebeca Solís me encontró en la estación de policía a la mañana siguiente, exactamente como Teo había prometido. Tenía unos 40 y tantos años, ojos agudos y un comportamiento sin rodeos que me recordaba a su hermano. Me estrechó la mano con firmeza e inmediatamente se dispuso a explicar lo que sucedería. Te preguntarán sobre la noche en que Ricardo se fue. Querrán detalles sobre quién estaba allí, qué se dijo, qué pasó. Tú di la verdad. Un amigo te ayudó a entender que Ricardo no tenía derecho legal a quedarse en tu departamento sin pagar renta, que él accedió a irse y a devolver el dinero que esencialmente te había robado durante el último año. No especules sobre lo que pudo haberse dicho cuando no estabas en la habitación. No asumas que alguien fue amenazado. Apégate a lo que personalmente viste y oíste. Pero querrán saber quién era el amigo. Preguntarán por Teo. Y les darás su nombre si preguntan directamente, pero no ofrecerás información. No lo describirás como peligroso o amenazante. Lo describirás como alguien que te ayudó a entender tus derechos legales y aseguró que esos derechos fueran respetados. Todo eso es cierto, ¿no? Era técnicamente la verdad, simplemente cuidadosamente enmarcada. La entrevista con la detective Cruz fue más fácil de lo que había temido, principalmente porque Rebeca estaba allí, interviniendo ocasionalmente cuando las preguntas se volvían capciosas o presuntuosas. Le dije la verdad sobre Ricardo mudándose, sobre cómo había tomado gradualmente el control de las finanzas, sobre su temperamento, su forma de beber, la forma en que me había hecho sentir atrapada. Les conté sobre la noche en que había estado gritando, sobre Camila caminando hacia la cafetería porque tenía miedo, sobre Teo estando allí y ayudándome a entender que podía pedirle a Ricardo que se fuera. ¿Y el señor Cortés amenazó al señor Durán?, preguntó la detective Cruz, su pluma lista sobre su bloc de notas. No estuve en la habitación durante la mayor parte de su conversación, dije con cuidado. Estaba acostando a mi hija, pero cuando regresé, Ricardo estaba empacando. Nadie resultó herido. No hubo violencia. Ricardo se fue voluntariamente. Según el señor Durán, se fue porque temía por su seguridad física. El señor Durán me hizo temer por mi seguridad durante 14 meses, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba.
Controlaba el dinero, el contrato de arrendamiento, las decisiones sobre mi vida y la vida de mi hija. Bebía mucho, gritaba constantemente, hacía que nuestro hogar se sintiera peligroso. Estaba aterrorizada todos los días. Así que si él sintió miedo por una noche, si finalmente entendió por lo que nos había estado haciendo pasar, entonces sí, quizás eso fue lo que lo convenció de irse. Pero eso no es lo mismo que ser amenazada con violencia. La detective Cruz me estudió por un largo momento. Señorita Hale, voy a ser honesta con usted. La imagen que pintó el señor Durán y la imagen que usted pinta no coinciden. Pero llevo el tiempo suficiente en este trabajo para reconocer cuando alguien ha estado viviendo con miedo. Lo veo en la forma en que se comporta, la forma en que automáticamente se posicionó entre mí y esa puerta cuando se sentó. Lo veo en los formularios de admisión de su hija de la escuela. Los que notan que ha estado ansiosa, teniendo problemas para concentrarse, preguntándole a la enfermera si puede quedarse en la oficina durante el recreo porque no se siente segura. Mi garganta se apretó. No sabía que Camila había estado hablando con la enfermera de la escuela. Voy a investigar las afirmaciones del señor Durán, continuó la detective Cruz. Pero también voy a investigar el historial del señor Durán, la orden de restricción en Tennessee, el cargo de agresión, el patrón, y luego veremos qué historia se sostiene mejor. Después de salir de la estación, Rebeca me acompañó hasta mi coche. Lo hiciste bien ahí. Dijiste la verdad sin incriminarte a ti misma ni a Theo. La detective Cruz es inteligente. Descubrirá lo que realmente pasó y la denuncia de Ricardo probablemente no llegará a ninguna parte. ¿Y si no? ¿Si deciden presentar cargos contra Theo? Rebeca sonrió ligeramente. Theo Cortés tiene muy buenos abogados, los mejores, de hecho. Estará bien, tú concéntrate en reconstruir tu vida. Eso es lo que él quiere. Conduje al trabajo aturdida, mi mente girando. Todo lo que Theo había dicho se estaba haciendo realidad. Ricardo había intentado contraatacar y le había salido el tiro por la culata. Su intento de usar a la policía como arma estaba exponiendo su propio comportamiento en su lugar. Pero el hecho es que Theo me había ayudado, se había puesto en riesgo y ahora estaba lidiando con una investigación policial por ello. Esa noche, después de que terminara mi turno y Camila estuviera dormida, le envié un mensaje de texto. Lamento lo de la policía. Lamento que estés lidiando con esto porque nos ayudaste. Su respuesta llegó de inmediato. No te disculpes por las acciones de otra persona. Ricardo eligió presentar una denuncia falsa. Eso es culpa suya, no tuya. ¿Cómo te fue con la detective Cruz? Le conté todo, cada pregunta, cada respuesta, cómo Rebeca me había guiado. Cuando terminé, envió un mensaje más. Lo hiciste bien, descansa, mañana será mejor. Y de alguna manera, imposiblemente, le creí porque cada día hasta ahora había sido mejor que el anterior. Cada día sin Ricardo era un día en el que podía respirar un poco más fácil, en el que Camila sonreía un poco más libremente, en el que nuestro departamento se sentía un poco más como un hogar. Theo Cortés había prometido hacer que los monstruos se fueran, y lo había hecho. Pero lo que estaba empezando a darme cuenta era que había hecho algo más importante que eso. Me había demostrado que yo podía ser lo suficientemente fuerte como para mantenerlos alejados por mí misma. 3 semanas después de que la denuncia policial de Ricardo no llegara a ninguna parte, Theo apareció en la cafetería durante mi turno. Lo vi a través de la ventanilla de servicio antes de que él me notara, sentado en la misma cabina 7 donde todo había comenzado. Mi corazón hizo algo complicado. Un aleteo que no era miedo, pero tampoco era simple. «Tu novio está aquí», dijo Sofía, acercándose a mí con una sonrisa de complicidad. Era nueva, contratada después de que la mesera anterior renunció, e inmediatamente había decidido que las apariciones ocasionales de Theo en la cafetería significaban algo romántico. «No es mi novio». «Ajá, claro, y yo no estoy trabajando en este empleo sin futuro para pagar mis préstamos estudiantiles». Me golpeó la cadera con la suya. «Amiga, ese hombre te mira como si fueras la única persona en la habitación. Si no es tu novio,
¿Quieres serlo? No la dignifiqué con una respuesta. Tomé la cafetera y me dirigí a la cabina 7, tratando de ignorar cómo mis manos querían temblar. La verdad era que no sabía qué era Teo Cortés para mí. Salvador parecía demasiado dramático. Amigos parecía demasiado casual para alguien que había cambiado toda mi vida. Protector era preciso, pero se sentía incompleto. ¿Café?, pregunté, deteniéndome junto a su mesa. Levantó la vista de su teléfono y algo en su expresión cambió cuando me vio. Por favor, y lo que le guste a Camila. La recogeré de la escuela hoy. Mi mano tembló entonces. El café se derramó peligrosamente cerca del borde de la taza. ¿Qué? ¿Por qué? Porque trabajas hasta las 6:01 y la guardería sale a las 5:30, lo que significa que ella camina sola a casa durante 30 minutos todos los días. Eso termina hoy. Lo dijo con calma, como si no estuviera casualmente reorganizando mis arreglos de cuidado infantil. Ya lo aclaré con la escuela. Ahora estoy registrado como persona autorizada para recogerla. Lo confirmaron contigo esta mañana por correo electrónico. Lo miré fijamente. No recibí ningún correo electrónico. Revisa tu teléfono. Lo saqué con mi mano libre, aún sosteniendo la cafetera en la otra. Efectivamente, había un correo electrónico de la escuela de Camila, con fecha y hora de las 7:42 a.m., pidiéndome que confirmara la autorización para que Teo Cortés recogiera a Camila Hale. Incluso había un enlace para hacer clic y aprobar. Definitivamente no había visto este correo electrónico. No recuerdo haber aprobado esto. Lo hiciste a las 7:47 a.m., levantó una ceja. A menos que alguien más tenga acceso a tu correo electrónico. Tenía un vago recuerdo de estar medio dormida esta mañana, revisando mi teléfono en la cama, haciendo clic en las notificaciones sin realmente leerlas. No pudiste haberme preguntado directamente. Te estoy preguntando ahora mismo. Te pregunto si confías en que recoja a tu hija de la escuela, la lleve a tomar un helado o al parque y la traiga a casa a salvo antes de las 5:30 para que puedas terminar tu turno sin preocuparte. ¿Por qué harías eso? Porque puedo, porque te ayuda, porque Camila merece tener a alguien que se presente por ella de manera confiable. Hizo una pausa. Y porque quiero. La simple honestidad de esa última declaración deshizo algo en mi pecho. ¿Quieres pasar tiempo con mi hija de 6 años? Sí, es inteligente, divertida, valiente como el infierno. Me recuerda que no todos los niños crecen con miedo, que algunos de ellos pueden ser salvados antes de que el daño se arraigue demasiado. Pasar tiempo con ella me hace recordar por qué me molesto en hacer lo que hago. Bajé la cafetera a la mesa antes de que se me cayera. Teo, no nos debes esto. Ya has hecho mucho. Las cerraduras, el sistema de seguridad, el dinero, lidiar con la policía. No necesitas formar parte de nuestras vidas diarias. ¿Y si quiero serlo? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba lista para examinar. Antes de que pudiera responder, Marco llamó desde la cocina que la mesa 3 necesitaba su pedido. Tengo que trabajar, dije, agarrando la cafetera. Si esto va en serio, lo de recoger a Camila, ella sale a las 3 horas. Su salón es B7. Probablemente estará emocionada de verte. Habla de ti constantemente. Algo en la expresión de Teo se suavizó. ¿En serio? Te llama el hombre que asusta, que no nos asusta a nosotras. Es su mayor elogio. Sonrió entonces. Una sonrisa real que transformó su rostro de peligroso a algo casi gentil. Estaré allí a las 3. Me alejé antes de poder decir algo estúpido. Verlo sonreír me hizo sentir cosas que no tenía por qué sentir por un hombre que apenas conocía. Un hombre que había entrado en mi vida a través de la violencia y el control, incluso si había sido violencia y control dirigidos a protegerme. Esa tarde salí temprano del trabajo, fingiendo un dolor de cabeza para poder estar en casa cuando Teo trajera a Camila de regreso. Me dije a mí misma que era porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba confirmar que él estaba realmente a salvo con mi hija. La verdad era más complicada. Llegaron a las 5:15. Camila parloteaba emocionada mientras subían las escaleras.
Escuché su voz antes de verlos, contando una elaborada historia sobre su amiga Emilia y un incidente en el parque infantil que involucraba un diente perdido. Y luego Emilia dijo que su mamá iba a tomar su diente y darle 5 pesos enteros. Pero yo le conté cómo usted me devolvió mis 3 pesos y cómo eso fue aún mejor porque significó que me quedé con mi dinero y también obtuve ayuda. Y Emilia dijo que eso sonaba a magia y yo dije, quizás lo fue. Y aparecieron en la cima de las escaleras, Camila sosteniendo la mano de Teo como si fuera lo más natural del mundo, parloteando mientras él escuchaba con lo que parecía un interés genuino. Él llevaba su mochila en la otra mano y lo que parecía un animal de peluche que no reconocí. «Mamá». Camila corrió hacia mí, abrazándome la cintura. El señor Teo me llevó al parque y le dimos de comer a los patos y me regaló esto. Sostuvo el animal de peluche, un pato con una expresión tonta. Se llama Quack. Es un placer conocer a Quack, dije. Luego miré a Teo. Gracias por recogerla. El placer es mío. Dejó la mochila de Camila dentro de la puerta. Tiene tarea, una hoja de matemáticas y palabras para el dictado. Las revisamos en el parque. Ya tiene la mayor parte hecha. Por supuesto, la había ayudado con la tarea. Por supuesto, se había asegurado de que estuviera adelantada en lugar de atrasada. ¿Puede el señor Teo quedarse a cenar?, preguntó Camila, mirándome con esos ojos enormes y esperanzados. Por favor, quiero mostrarle mi habitación y mis dibujos y al señor Saltos. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido los límites, la distancia entre mi vida y la de Teo. Pero el rostro de Camila estaba tan brillante de felicidad. Y Teo me estaba mirando con una expresión que sugería que quería quedarse. Pero entendería si yo decía que no. ¿Le gusta el espagueti?, le pregunté. Es lo único que sé hacer. Me encanta el espagueti. Así que Teo Cortés se quedó a cenar en mi pequeño departamento, sentado en mi mesa de segunda mano mientras Camila le mostraba cada dibujo que había hecho en el último mes. Él admiró cada uno seriamente, haciendo preguntas sobre sus elecciones artísticas, elogiando su uso del color. Ayudó a poner la mesa cuando se lo pedí, navegando por mi estrecha cocina sin hacerla sentir más concurrida. Comió la sencilla pasta que había preparado como si fuera una comida gourmet, elogiando la salsa que había comprado en un frasco. Se sentía doméstico, normal, como si esto fuera algo que hacíamos regularmente, como si él perteneciera aquí, en este espacio que yo todavía estaba recuperando como mío. Después de cenar, mientras Camila se cepillaba los dientes, Teo me ayudó a lavar los platos. Trabajamos en un silencio agradable. Yo lavando, él secando, cayendo en un ritmo que no debería haberse sentido tan natural. Esto fue agradable, dije en voz baja. Gracias por recogerla, por ayudar con la tarea, por quedarse. Gracias a ti por dejarme. Dejó el plato que había estado secando. Jimena, quiero hablar contigo sobre algo. El tono serio me apretó el estómago. De acuerdo. La audiencia de la orden de restricción de Ricardo es la próxima semana, la que presentó su exesposa. La jueza está considerando extenderla para incluirte a ti y a Camila, dado su patrón de comportamiento y su reciente denuncia. Rebeca cree que deberías estar allí para testificar si es necesario sobre lo que sucedió. ¿Él estará allí, Ricardo? Sí, su abogado está luchando contra la extensión, afirmando que él es la víctima, que tú y yo conspiramos contra él. Será incómodo, pero también pondrá todo en el registro público, lo que te protege a largo plazo. Asentí, tratando de asimilar esto. ¿Usted estará allí? Si quieres que esté, sí. Las palabras salieron con más fervor de lo que había querido. No creo poder enfrentarlo sola. No tendrás que hacerlo. Yo estaré allí. Se acercó y de repente fui muy consciente de lo pequeña que era mi cocina, de lo cerca que estábamos. Jimena, hay algo más, algo que necesito que sepas antes de que esto avance más. Más allá de esto, señaló vagamente entre nosotros. Sea lo que sea en lo que esto se está convirtiendo, mereces saber exactamente quién soy, qué hago. No más referencias vagas a un mundo que no entiendes. Mereces la verdad. Mi boca se secó. De acuerdo. Dirijo una organización que opera en las sombras de esta ciudad.
Manejamos problemas que la policía no puede o no quiere tocar. Protegemos a personas que caen entre las grietas de los sistemas legítimos. Hacemos cumplir las consecuencias cuando la ley no lo hace. Lo que hago no es legal, no siempre es moral según los estándares convencionales, pero es necesario y soy muy bueno en ello. ¿Me se está diciendo que está en la mafia? Te estoy diciendo que estoy en una posición de poder dentro de una organización que existe fuera de las estructuras sociales normales. Llamarla mafia es a la vez demasiado simple y demasiado complicado. Pero sí, esencialmente. Deberías haberme sorprendido, horrorizado, deberías haberle pedido que se fuera inmediatamente, pero no lo estaba porque ya lo había sabido en algún nivel. Desde el momento en que apareció en mi vida, había entendido que Teo Cortés no era solo un ciudadano preocupado. Sus recursos, sus conexiones, su familiaridad casual con la violencia y el control, todo ello apuntaba a alguien incrustado en el submundo de la ciudad. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque si me vas a permitir ser parte de tu vida, parte de la vida de Camila, necesitas saber lo que eso significa, los riesgos involucrados, las complicaciones. Necesitas tomar una decisión informada sobre si quieres a alguien como yo cerca de tu hija. Alguien como usted la protegió cuando nadie más lo hizo. Alguien como usted nos devolvió nuestras vidas. Alguien como yo también trata con personas peligrosas. Tiene enemigos. Podría potencialmente traer esos peligros a tu puerta. Pensé en eso por un largo momento, sopesando la verdad de sus palabras contra la realidad que había estado viviendo. Hay peligro en todas partes, Teo. Ricardo era peligroso, y solo era un trabajador de la construcción enojado con un problema de alcohol. Usted es peligroso, pero es peligroso de nuestro lado. Acepto ese trato. No deberías tener que hacer ese trato. No, estuve de acuerdo. No debería. Pero tengo 32 años, trabajo con un salario mínimo, criando a una niña de 6 años sola, viviendo en un departamento que apenas puedo pagar en una ciudad a la que no le importa si desaparezco. Mi vida ya estaba llena de peligros que no podía controlar. Al menos contigo, el peligro viene con protección. Me miró por un largo momento, sus ojos grises buscando algo en los míos que no pude nombrar. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperaba? Alguien que necesitaba ser salvado. Alguien frágil. Negó con la cabeza ligeramente. No eres frágil, eres fuerte como el infierno. Has estado cargando un peso imposible durante años y sigues en pie. No necesitas que te salve. Necesitabas que alguien despejara los obstáculos para que pudieras salvarte a ti misma. La observación me golpeó más fuerte de lo que debería porque tenía razón. Quitar a Ricardo no me había salvado. Me había dado espacio para recordar quién era más allá del miedo. Todo lo demás, trabajar, criar a Camila, reclamar mi hogar, había sido yo. Teo simplemente había derribado las paredes de la prisión. Mamá, llamó Camila desde su habitación. ¿Puede el señor Teo leerme un cuento antes de dormir? Miré a Teo levantando una ceja. No tienes que hacerlo. Quiero, dijo, ya moviéndose hacia su habitación. Observé desde el umbral cómo Teo se sentaba en el borde de la cama de Camila, tomando la gastada copia de Donde viven los monstruos de su mesa de noche. Leyó con el tipo de atención que hacía que la historia cobrara vida, haciendo voces para los personajes, haciendo pausas para que Camila mirara las ilustraciones, respondiendo a sus preguntas sobre si Max era valiente o estaba asustado. Creo que es ambas cosas, dijo Teo pensativamente. Creo que la gente valiente suele tener miedo también, solo que hacen lo correcto de todos modos. Como usted, dijo Camila, cuando vino a espantar a nuestros monstruos, tenía miedo. Sí, dijo sin dudar, tenía miedo de llegar demasiado tarde, miedo de no poder ayudar, miedo de que tú y tu mamá salieran lastimadas. Pero lo hizo de todos modos. Lo hice de todos modos. Camila asintió, satisfecha con esta respuesta. Eso es lo que siempre dice mamá. Dice que ser valiente significa hacer cosas incluso cuando tienes miedo. Tu mamá es muy inteligente. Después de que Camila se durmió, Teo y yo nos quedamos en el pasillo fuera de su habitación. El departamento estaba en silencio, solo el sonido de su respiración constante
y el zumbido distante del tráfico exterior. Debería irme, dijo en voz baja. Dejarte descansar. Gracias por hoy, por todo esto. Hice una pausa y luego me arriesgué. Theo, cuando dijiste que querías ser parte de nuestras vidas, ¿te referías como un amigo o como algo más? Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era cuidadosa, medida. Me refería a lo que te sintieras cómoda. Sé que mi mundo complica las cosas. Sé que todavía te estás recuperando de Ricardo. Todavía estás descubriendo cómo es tu vida sin miedo. No estoy presionando para nada que no estés lista para dar. Pero sí, si soy honesto, me gustaría ser algo más que solo el hombre que espantó a tus monstruos. Mi corazón latía demasiado rápido. Mis palmas sudaban. No sé si estoy lista para algo más, pero sé que quiero que sigas viniendo, que sigas recogiendo a Camila, que sigas quedándote a cenar, que sigas siendo parte de esta nueva vida que estamos construyendo. Puedo hacer eso. Sonrió ligeramente. Soy un hombre paciente, Jimena. Puedo esperar. La audiencia de la orden de restricción se llevó a cabo en un juzgado que olía a pulidor de pisos y café viejo. Me senté junto a Rebeca Solís en la galería, Theo a mi otro lado, su presencia sólida y reconfortante. Al otro lado del pasillo, Ricardo se sentó con su defensor público, negándose a mirar en nuestra dirección. Se veía diferente de como lo recordaba, más pequeño de alguna manera, menos amenazante bajo la luz fluorescente de la sala. Su cabello estaba sin lavar, su camisa arrugada. El hombre que había controlado cada aspecto de mi vida durante 14 meses parecía disminuido, ordinario. La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada jueza Patricia Fuentes, revisó el expediente del caso con el tipo de minuciosidad que hizo que todos en la sala se sentaran más rectos. Señor Durán, dijo finalmente, mirando a Ricardo por encima de sus lentes de lectura, usted está impugnando la extensión de la orden de restricción presentada por su exesposa, Sandra Durán. Usted afirma que la señorita Hale y el señor Cortés conspiraron para expulsarlo de su hogar mediante intimidación y amenazas. ¿Es correcto? Sí, su señoría. La voz de Ricardo era firme, pero pude ver la tensión en sus hombros. Fui amenazado en mi propio departamento. Me dijeron que me lastimarían si no me iba. Me robaron 100,000 pesos. Los 100,000 pesos que la señorita Hale dice que fueron en pago de la renta y los gastos que usted no pagó durante los 14 meses que vivió en un departamento arrendado a su nombre, pero con apoyo financiero de ella. El defensor público de Ricardo se puso de pie. Su señoría, los acuerdos financieros entre mi cliente y la señorita Hale son irrelevantes para la cuestión de si el señor Cortés lo amenazó. Al contrario, dijo Rebeca, levantándose suavemente, los acuerdos financieros son extremadamente relevantes porque establecen un patrón de comportamiento. El señor Durán se mudó a un departamento con la señorita Hale y su pequeña hija. Puso el contrato de arrendamiento a su nombre para establecer control, luego las aisló sistemática y financieramente y emocionalmente sin contribuir él mismo. Esto es un control coercitivo del libro de texto. Y cuando la señorita Hale finalmente encontró el coraje para pedirle que se fuera, él alega victimización. La jueza Fuentes me miró. Señorita Hale, por favor acérquese al estrado. Mis piernas temblaban al levantarme, pero la mano de Theo me tocó brevemente la parte baja de la espalda, estabilizándome. Caminé hasta el estrado de testigos, juré y me senté, muy consciente de la mirada de Ricardo sobre mí. Háblame de tu relación con el señor Durán, dijo la jueza Fuentes. Empieza desde el principio. Y así lo hice. Le conté sobre conocer a Ricardo hace 18 meses, lo encantador que había sido inicialmente. Cómo había parecido estable e interesado en ser una figura paterna para Camila. Le conté sobre los cambios graduales, cómo había sugerido poner el contrato de arrendamiento a su nombre porque su crédito era mejor. Cómo había empezado a beber más, a gritar más, cómo su temperamento se había convertido en algo con lo que andaba con pies de plomo. Le conté sobre el miedo, el aislamiento, la forma en que me había hecho creer que no podía sobrevivir sin él.
Y la noche en que se fue, instó la jueza Fuentes, cuénteme sobre esa noche. Le conté sobre Camila caminando 6 cuadras en pijama porque estaba demasiado asustada para quedarse en el departamento. Sobre conocer a Teo en la cafetería. Sobre él insistiendo en acompañarnos a casa en tener una conversación con Ricardo. ¿Usted fue testigo de que el señor Cortés amenazara al señor Durán? No, su señoría. Estaba acostando a mi hija. Cuando salí, Ricardo estaba empacando. El señor Cortés me dijo que Ricardo había accedido a irse y a devolver el dinero que me debía. El señor Durán parecía herido, angustiado más allá de la angustia normal de que le pidieran que se fuera. Parecía enojado, pero no herido. El abogado de Ricardo me contrainterrogó, tratando de hacer que pareciera que yo había orquestado todo, que había traído a Teo para intimidar a Ricardo. Pero cada pregunta solo me daba más oportunidad de describir el comportamiento de Ricardo, su control, su forma de beber, la atmósfera de miedo que había creado. Cuando me bajé, Teo fue llamado a testificar. Caminó hasta el estrado con la misma gracia controlada, juró y se sentó con una postura perfecta, las manos tranquilamente apoyadas en su regazo. Señor Cortés, dijo la jueza Fuentes, ¿cuál es su relación con la señorita Hale? Somos amigos, su señoría. Amigos que se ayudan mutuamente a lidiar con parejas abusivas. Amigos que se ayudan mutuamente cuando se necesita ayuda. ¿Amenazó al señor Durán? Teo se quedó en silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Le dije al señor Durán que su presencia en el departamento de la señorita Hale ya no era aceptable. Le expliqué que estaba viviendo sin pagar renta en un espacio pagado por una mujer a la que estaba aterrorizando. Le sugerí que se fuera voluntariamente y que devolviera el dinero que esencialmente había robado. También dejé claro que si regresaba, si intentaba continuar su patrón de abuso, habría consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Consecuencias legales, su señoría. Órdenes de restricción, procedimientos de desalojo, cargos por abuso financiero. Me ofrecía ayudar a la señorita Hale a buscar todos los recursos legales disponibles para ella. Fue una maniobra magistral, cada palabra técnicamente verdadera, omitiendo la amenaza implícita de violencia que había flotado en el aire esa noche. El abogado de Ricardo intentó presionar, intentó que Teo admitiera intimidación física, pero Teo se mantuvo tranquilo, desviando cada intento. ¿Tocó al señor Durán en algún momento durante esta conversación? Solo cuando intentó tomar un cuchillo del bloque de la cocina. En ese momento, inmovilicé su muñeca brevemente para evitar que alguien saliera lastimado. Una vez que dejó el cuchillo, lo solté. El rostro de Ricardo se había puesto rojo. Está mintiendo. Me torció el brazo, amenazó con romperlo. Señor Durán, dijo la jueza Fuentes bruscamente, tendrá su turno para hablar. Pero cuando Ricardo testificó, su historia se desmoronó bajo escrutinio. No pudo explicar por qué había estado viviendo sin pagar renta durante meses. No pudo justificar el control financiero. Durante el interrogatorio salió a la luz que tenía quejas previas de otras parejas, que la orden de restricción en Tennessee se había presentado después de que dañara la propiedad de su exesposa y la amenazara. La jueza Fuentes no tardó mucho en tomar su decisión. Estoy extendiendo la orden de restricción para incluir a la señorita Jimena Hale y a su hija menor, Camila Hale. Señor Durán, no debe tener contacto alguno con ellas, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni aparecer en el hogar o lugar de trabajo de la señorita Hale. Debe mantenerse a una distancia mínima de 150 metros de ambas en todo momento. ¿Entiende? Esto es una mierda, murmuró Ricardo, pero su abogado le dio un codazo bruscamente. ¿Entiende, señor Durán? Sí, su señoría. Bien, porque si viola esta orden, será arrestado inmediatamente. Esta corte ha terminado. Al salir del juzgado, sentí que finalmente podía respirar. Realmente respirar. No las respiraciones superficiales y cautelosas del año pasado, sino profundos y llenos pulmones de aire. Ricardo no podía acercarse a nosotras ahora. Era oficial, legal, protegido. Lo hiciste bien ahí, dijo Rebeca, deteniéndose en los escalones del juzgado. Ambos. La jueza vio a través de las mentiras de Durán. Ahora estás a salvo,
legalmente protegida. Teo le estrechó la mano. Gracias, Rebeca. Envía tu factura a la dirección habitual. Después de que ella se fue, Teo y yo nos quedamos allí bajo el sol de la tarde. Ninguno de los dos estaba listo para separarse. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora vives tu vida, la vida que mereces, sin miedo, sin mirar por encima del hombro. ¿Y tú, dónde encajas en esta vida que estoy construyendo? Me miró por un largo momento, sus ojos grises y legibles. Donde quieras que encaje. Hablé en serio, Jimena. Soy paciente. Puedo ser tu amigo, tu sistema de apoyo, alguien que aparece cuando necesitas ayuda. O puedo ser más si alguna vez decides que estás lista para eso. Pero no hay presión, no hay expectativas. Pensé en las últimas 6 semanas, cómo se había presentado constantemente, recogiendo a Camila de la escuela, quedándose a cenar 2 veces por semana, siempre preguntando qué necesitaba, nunca exigiendo nada a cambio. Cómo Camila hablaba de él constantemente. Había comenzado a hacer dibujos de él como uno de su familia. Cómo yo había empezado a esperar verlo. Había empezado a notar cómo su rostro se suavizaba cuando sonreía. Había empezado a sentir algo más complicado que gratitud. Creo, dije lentamente, que me gustaría intentar más cuidadosamente. Despacio, pero más. Algo cambió en su expresión. El control cuidadoso desapareció para revelar una alegría genuina. Sí, sí. Pero Teo, necesitas entender algo. Camila es lo primero, siempre. Si esto entre nosotros no funciona, si se complica o se vuelve peligroso o incorrecto, necesito saber que te retirarás con gracia. Camila siempre será lo primero, estuvo de acuerdo. No lo querría de otra manera. Y si esto no funciona, me retiraré, pero seguiré estando ahí para ella porque ya no es solo tu hija. Ella es importante para mí, por separado, como persona propia. Eso fue todo. Esas palabras derribaron mi última resistencia. Me acerqué, me puse de puntillas y lo besé. Solo una breve presión de labios. Nada dramático, pero se sintió como una promesa, como el comienzo de algo que había tenido demasiado miedo de esperar. Cuando me aparté, Teo estaba sonriendo, realmente sonriendo. No la versión controlada, sino algo genuino y cálido que lo hacía parecer más joven. ¿Cena esta noche?, preguntó. En mi casa. Quiero cocinar para ti y Camila. Mostrarte que realmente puedo hacer más que solo espantar monstruos. ¿Usted cocina? Soy italiano. Por supuesto que cocino. Así que esa noche, Camila y yo fuimos a la casa de Teo por primera vez. No el penthouse que había imaginado, sino un almacén reconvertido en una zona industrial que se había transformado en algo hermoso. Ladrillo expuesto, techos altos, ventanales de piso a techo con vistas al río. Era enorme y de alguna manera lograba sentirse cálido. Camila estaba fascinada, corriendo de habitación en habitación, exclamando por todo. Teo le dio el tour, mostrándole su colección de libros, su telescopio posicionado junto a la ventana, incluso su cocina con electrodomésticos de calidad profesional. Realmente cocina, dije, observándolo mientras preparaba sin esfuerzo pollo picata, hacía pasta desde cero y mantenía a Camila entretenida con historias sobre aprender a cocinar de su abuela. Te dije que soy italiano. Me guiñó un ojo y algo en mi pecho aleteó. Comimos en su enorme mesa de comedor. Solo nosotros tres en ese enorme espacio y no se sentía vacío. Se sentía como el comienzo de algo. Después de cenar, Camila se quedó dormida en el sofá de Teo, exhausta por la emoción y un estómago lleno. Teo la llevó a su habitación de invitados, acostándola suavemente y cubriéndola con una manta suave. «Puede quedarse aquí esta noche», dijo en voz baja mientras estábamos en el umbral, observándola dormir. «Hay una habitación para ti también, si quieres. Sin presión, solo una oferta». Miré a Camila, tranquila en ese espacio seguro, luego a Teo, este hombre peligroso y complicado que de alguna manera se había vuelto esencial en nuestras vidas. Nos quedaremos. Esa noche, después de que Camila estuvo acostada y el departamento en silencio, me senté en su sofá contemplando las luces de la ciudad. Hablamos durante horas sobre su infancia, sobre cómo había ascendido de la pobreza y la violencia
para construir su organización, sobre mis sueños para Camila, para mí misma, sobre el futuro que podríamos construir juntos. Nunca pensé que tendría esto, admitió, con su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza apoyada en su pecho. Una familia, algo normal, algo bueno. No somos normales, señalé. No, estuvo de acuerdo. Somos mejores que normales. Somos sobrevivientes que nos encontramos. Somos personas que entienden la oscuridad pero eligen la luz de todos modos. 6 meses después, Camila comenzó a llamar papá a Theo sin que ninguno de nosotros la incitara. Simplemente comenzó casualmente como si fuera lo más natural del mundo. Y quizás lo era. Un año después de esa noche en la cafetería, Theo me pidió que me casara con él. No con una propuesta dramática, sino en voz baja mientras lavábamos los platos después de la cena. La risa de Camila resonaba desde la otra habitación donde jugaba con Quack y el señor Saltos. «Cásate conmigo», dijo. «Hagámoslo oficial. Permíteme ser el padre de Camila legalmente, no solo en su corazón. Permíteme ser tu compañero, tu copadre, tu familia». Dije que sí antes de que terminara de preguntar. Nos casamos en una pequeña ceremonia, solo nosotros, Camila y unos pocos amigos cercanos. Camila fue la niña de las flores, tomando su trabajo muy en serio, esparciendo pétalos con intensa concentración. Cuando el oficial preguntó si alguien se oponía, Camila levantó la mano. «Sí, cariño», preguntó el oficial, claramente tratando de no reír. «Me opongo a no tener pastel pronto. ¿Podemos hacer la parte del pastel ahora?» Todos rieron y Theo la levantó en brazos, besándole la frente. «Pronto, princesa. Primero terminemos de casarnos». «De acuerdo, papá». Y así, de repente, nos convertimos en una familia. No una convencional, no una que tuviera sentido en papel, sino una familia real construida sobre un trauma compartido transformado en una fuerza compartida. Sobre la valentía de una niña de 6 años y 3 pesos, sobre un hombre peligroso que había recordado lo que significaba ser salvado. Años después, cuando Camila tenía 16 años y estábamos teniendo una de esas peleas de adolescentes que ponían a prueba la paciencia de cualquier padre, me gritó: «¿Sabes qué? Me alegro de que papá nos haya encontrado porque te habrías quedado con Ricardo para siempre si yo no hubiera ido a esa cafetería». Se fue furiosa a su habitación, dando un portazo. Theo, que había presenciado todo el intercambio, me rodeó con el brazo. «No se equivoca», admití. «Tampoco tiene razón. Habrías encontrado una salida tarde o temprano. Eres más fuerte de lo que crees». «Quizás, pero me alegro de no haber tenido que hacerlo sola». «Nunca más tendrás que hacer nada sola», prometió. «Para eso está la familia». Y tenía razón. No éramos solo la familia de Theo Cortés. Éramos una unidad, un equipo, una colección de sobrevivientes que se habían encontrado en el momento justo. Éramos la prueba viviente de que a veces los monstruos pueden ser derrotados, de que a veces las niñas asustadas saben exactamente a quién pedir ayuda, de que a veces 3 pesos y una inmensa valentía pueden cambiarlo todo. Camila nunca olvidó la noche en que caminó 6 cuadras en pijama para encontrar a alguien lo suficientemente aterrador como para ahuyentar a los monstruos. Incluso de adulta, contaba esa historia como la cosa más valiente que había hecho. Sobre la noche en que se salvó a sí misma y a su madre, ofreciendo toda su alcancía a un extraño que resultó ser exactamente lo que necesitaban. ¿Sabes lo que dijo el hombre que asusta esa noche? Diría años después con Theo sentado a su lado, ahora canoso, pero aún formidable. Dijo: «Quédate con tu dinero». No quería nada más que ayudar. Así supe que era seguro, porque los monstruos siempre quitan cosas. Los héroes las devuelven. Y cada vez que contaba esa historia, yo miraba a Theo, a este hombre que había escuchado la súplica desesperada de una niña y le había respondido, que había visto ecos de su propio trauma y había elegido evitar ese dolor a otros. Este hombre que se había convertido en mi esposo, el padre de Camila, el cimiento de nuestra familia. «Gracias», le susurraba. Y él siempre respondía de la misma manera: «Gracias por dejarme,
porque al final de eso se trató siempre. No de ser salvado, sino de tener el coraje de aceptar ayuda cuando se ofrecía. Sobre una niña de 6 años que había sido más valiente que cualquier adulto, que había caminado hacia la noche ofreciendo 3 pesos por seguridad y había encontrado en su lugar algo invaluable. Una familia que se eligió mutuamente, que sanó junta y que amó ferozmente. Camila había pedido a alguien que espantara a los monstruos. Lo que obtuvo fue mucho mejor. Obtuvo un padre que movería cielo y tierra para mantenerla a salvo. Una madre que aprendió a ser fuerte de nuevo. Y una familia construida no sobre la perfección de los cuentos de hadas, sino sobre la supervivencia real, el amor real y el compromiso real de protegerse mutuamente de la oscuridad. A veces las mejores familias no nacen. Se forjan en momentos de desesperada valentía, en cafeterías a medianoche, en la decisión de pedir ayuda cuando todo lo demás ha fallado. Y a veces, solo a veces, el hombre que asusta resulta ser exactamente el héroe que necesitabas todo el tiempo.